Esta historia es un poco un capricho autoindulgente en el que he estado trabajando durante el último mes, una mezcla de mi amor por Fuma, manga y Brotherhood, y de mi amor por Harry Potter. Sin embargo, es un capricho que tengo la intención de completar, esperé para publicar hasta que todo estuvo planeado a mi satisfacción, y es una larga historia. No puedo prometer ninguna frecuencia para las actualizaciones, y de todos modos soy una mierda para mantenerme al día con eso, cuando lo hago, pero quería dejar ese punto claro. Sin embargo, habrá actualizaciones semi-regulares al principio, porque tengo los primeros 3 capítulos en proceso. Parto de la premisa de que Truth solo acepta devolver lo que se ha tomado en circunstancias muy específicas. De la conversación con Ed, deduzco que renunciar a su alquimia fue el único pago que Truth habría aceptado por Al, y el caso de Roy es una pequeña excepción en lo que respecta a la apertura de la puerta. Creo que esa es la única razón por la que la piedra funcionó para él en el canon, porque no había una lección que aprender de la experiencia. Pero esa piedra fue hecha de un puñado de personas y vio mucho uso antes de que Roy la tuviera, así que tomé ese pensamiento y lo seguí. Este capítulo es un poco más largo de lo que esperaba que fueran los demás, pero quería llegar a cierto punto de la historia antes de cortarlo. Bueno, dejando tanto rodea, comencemos con el capítulo. Capítulo 1. Oscuridad absoluta. Hola, señor alquimista. Roy se congeló. A pesar de que se había preparado para eso, sabía que esto vendría, no impidió que su sangre se congelara al escuchar esa voz. Había sido aterrador la primera vez que había estado allí, con la enorme puerta cerniéndose ante él, la sonriente figura blanca de pie frente a ella y su mente agobiada por el conocimiento seguro de que algo iba a suceder, algo que Roy no podía hacer. Evitar, al igual que todos los demás antes que él. Ahora, sin la vista, era aún peor. No podía ver la puerta, eso era cierto, pero la voz resonaba a su alrededor, y floreció una capa completamente nueva de impotencia al darse cuenta de que ni siquiera podía decir dónde estaba verdad. No es que importara, pero el instinto humano a veces era una tontería. ¿Estás aquí para recuperar la vista?, preguntó Truth, una corriente subyacente de diversión en su voz, insinuando que estaba al tanto del ataque de pánico menor de Roy. Roy respiró profundamente, una parte de él se preguntaba si aquí, en cualquier lugar que fuera, era necesario respirar, si había oxígeno o si todo era solo una construcción en su mente para procesar la experiencia, y levantó la mano entrelazada. Alrededor de la piedra filosofal demarcó. Sí, respondió, su voz milagrosamente firme. Truth tarareó, y Roy tuvo la incómoda sensación de ser estudiado mientras Truth permanecía en silencio. Solo hay un problema, dijo Truth finalmente, y Roy cerró los ojos. No es que hiciera una diferencia en la oscuridad total que lo había rodeado desde su última vez aquí, pero el gesto fue inconsciente después de tantos años de hacerlo. No lo devolverás, adivinó Roy, sin llegar a la voz seca que había estado buscando. Había sido una posibilidad, Roy lo sabía. Justo antes de dejar Central después del día prometido, Izumi Curtis se le acercó y le explicó que ni siquiera Vano Enein, a pesar de ser una piedra filosofal, había sido capaz de restaurar lo que la puerta le había quitado. Roy había entendido lo que ella no había expresado. Incluso con la piedra, es posible que nunca pueda volver a ver. Él le había dado las gracias, y ella tenía razón en que Marco no había podido restaurar la vista de Roy usando la piedra de la misma manera que lo hizo para las lesiones y enfermedades. Venir aquí había sido un último esfuerzo. Edward había logrado recuperar al Ponce, aunque, por supuesto, sin intercambiar una piedra. Tal vez, Roy tenía que volver. Necesitaba su vista para lograr sus objetivos. Restaurar a Ishval, convertirse en Führer, cambiar a Mestris. Ese era el objetivo de Roy, no el del alquimista de la llama, y tal vez poner a descansar al alquimista de la llama era el primer paso para la expiación. Oiga, disminuya la velocidad, señor.
Alquimista, dijo Truth, rompiendo el tren de pensamiento de Roy. De alguna manera, a Roy no le sorprendió que supiera lo que estaba pensando. Eso no sería un intercambio equivalente. Tu vista no tiene el mismo precio que Alphonse Elric. Y sin embargo, la piedra no es suficiente. ¿Por qué? Porque eso, Truth hizo una breve pausa, y Roy pensó que podría estar apuntando a la piedra, está casi sin energía. Después, preguntó Roy, resistiendo el impulso de cruzarse de brazos. Todavía estaba aquí, lo que esperaba y temía significaba que Truth tenía algo en mente. Quizás cambiar su vista por un par de extremidades. Roy podía manejar el automóvil, y la demora que requeriría el tiempo de recuperación era aún mejor que retirarse del ejército de la forma en que tendría que hacerlo si permaneciera ciego. Incluso tuvo acceso a algunos buenos mecánicos a través de Edward. ¿Quieres dejar de pensar y escuchar?, preguntó Truth, y sonó divertida de nuevo. Eso definitivamente era mejor que estar enojado. Roy se obligó a aclarar su mente. Estaba pensando que podríamos hacer un trato. Un poco ortodoxo, pero las circunstancias originales que te trajeron aquí eran poco ortodoxas para empezar. Roy no necesitaba el recordatorio. Le habían dicho, una vez que terminó la batalla, que Pride se había llevado la peor parte, que perdió la mayor parte de su energía como consecuencia de obligar a Roy a abrir la puerta, y Roy no quería saber cuál era el conocimiento. Haber ganado su primera vez a través de la puerta le habría costado si hubiera hecho la transmutación humana voluntariamente. ¿Quieres decir que me estás poniendo fácil? No eres uno de los tontos que necesitan una lección con los que suelo encontrarme. Roy recordó lo que Edward y Alphonse habían compartido de sus experiencias en la puerta. ¿Qué estás ofreciendo?, preguntó Roy. Siempre hay idiotas jugando a ser dioses. Por lo general, los dejo en paz, a menos que traspasen ciertos límites, como bien sabes. En este momento, hay alguien que ha traspasado algunos de esos límites. Desafortunadamente, logró bloquear mi acceso a su portal, mientras mantengo su acceso a él. Él es molesto. Quiero que lo arreglen. Puedes descubrir cómo deshacer lo que hizo, aunque matarlo haría el trabajo bien. Roy no estaba muy interesado en matar gente, no después de Ishbal, y estaba aliviado de que Truth hubiera agregado la primera opción. Aún así, eso no significaba que supiera cómo aceptar la oferta. Una vida no tenía precio. No era matar a alguien, de la forma en que Truth había sugerido tan casualmente, tan desigual como lo había sido comparar su vista con la de Alphonse. En realidad no, respondió Truth. En circunstancias normales lo sería, pero este ser está tan dañado que las reglas normales no se aplican a él. Eso solo confundió más a Roy. No se le ocurría nada que dañara demasiado a un ser para ser visto tan mal por Truth, no cuando las almas contenidas en una piedra filosofal no perdían su valor, tal como había sucedido con Alphonse. Incluso si su alma, por alguna razón, había valido solo un brazo cuando Edward la recuperó por primera vez. ¿Cuánto podría restaurar la piedra? La mayor parte de tu vista, admitió Truth. Podría devolverte la vista, sin cierta percepción del color, si lo prefieres. Pero pensé que con tu ambición preferirías no tener esa desventaja. Lo cual, era cierto. La falta de percepción del color también podría ser vista como una gran discapacidad por parte de los militares, en cuyo caso Roy sería dado de baja de todos modos y todo esto sería en vano a largo plazo. Sin embargo, Truth había dicho que era posible deshacer lo que sea que este ser le había hecho a su portal sin matarlo, y tal vez valía la pena intentarlo si le devolvía la vista. Podría tomar meses, señaló Roy, porque lo último que su equipo necesitaba además de todo lo demás era el pánico que causaría su desaparición, y no seré de mucha utilidad mientras esté ciego. Te devolveré la vista de lo que vale la piedra en tu mano. En cuanto al tiempo, no tengo prisa. Y, dado que estamos hablando de un mundo completamente diferente y este arreglo todavía se desequilibra un poco a mi favor, puedo devolverte al momento en que activaste la matriz, no es ningún esfuerzo. De esa manera estaremos empatados de nuevo, agregó Truth, aunque Roy estaba demasiado atrapado en la línea de mundo diferente para prestar mucha atención al resto del procesamiento pasado. Se había dicho. Bueno, entonces, ¿cuál es su respuesta, señor alquimista? Roy respiró hondo y se recompuso. No tenía muchas opciones aquí, ¿verdad? ¿Quién es el ser? Tom Sorbo horrible. De repente, la oscuridad desapareció y Roy se encontró cara a cara con la forma blanca y sonriente de Truth, con la puerta asomándose detrás.
Era lo último que Roy había visto antes, una escena que lo había perseguido en sus pesadillas desde entonces. Roy nunca pensó que volver a verlo podría traerle alivio. Entonces la puerta se abrió. Roy estaba parado en medio de un callejón oscuro y lúgubre. Un callejón maravilloso, lúgubre y oscuro con una esquina húmeda y maloliente, 2 contenedores de basura a un lado y ventanas alineadas en lo que podría ser el segundo piso de los edificios abarrotados. Un callejón oscuro y lúgubre que Roy podía ver. Se tomó un momento para mirar a su alrededor, ver los ladrillos rotos, las paredes destrozadas y las cajas vacías apiladas frente a los contenedores de basura. Mientras se aclimataba a su entorno, se convenció de que realmente estaba viendo. No soñando, ni siquiera sus peores pesadillas podrían haber fabricado ese encuentro con Truth. Se limitaron a traer de vuelta al que Pride y Bradley le habían impuesto la primera vez, pero realmente viendo. Roy inclinó la cabeza hacia atrás, observando el cielo nublado sobre los techos de los edificios. Roy parpadeó y se miró a sí mismo, sacudiendo la cabeza. No podía detenerse a mirar todo. No estaba en condiciones de perder tanto tiempo. Roy estaba en un lugar desconocido, un mundo diferente, lo había llamado Truth, amablemente sin proporcionar ninguna otra información, y los lugares desconocidos eran, aparte de las áreas abiertamente hostiles, los peores lugares posibles para bajar la guardia. Además, Roy admitió algo arrepentido para sí mismo, dudaba que cualquier cantidad de miradas alrededor pudiera borrar la maravilla de ver. La vista era algo que nunca volvería a dar por sentado. Roy se revisó a sí mismo. Tuvo un momento para sentirse agradecido de estar usando ropa civil discreta en lugar de su uniforme, pantalones negros, su abrigo largo negro y una camisa blanca, antes de que el pensamiento cruzara por su mente que no sabía nada acerca de dónde estaba. Por lo que Roy sabía, la moda aquí era andar desnudo. Eso sería interesante, en realidad. Tenía puestos los guantes, no se sentía cómodo quitándoselos desde el día prometido, solo había accedido a hacerlo por la noche porque tenía la desafortunada costumbre de chasquear los dedos cuando tenía una pesadilla. Chasqueó los dedos para asegurarse de que su alquimia funcionaba bien. Después de un momento de consideración, Roy aplaudió, imaginó la matriz que quería y presionó sus palmas contra la pared más cercana, observando fascinado cómo la alquimia actuaba con tanta facilidad como siempre lo hacía su alquimia de llamas. Es posible que Roy haya usado este método con frecuencia durante la última semana. Estar atrapado en una habitación de hospital seguramente aburriría a cualquiera, y compartir dicha habitación con Alphonse y Edward, por extensión, había dado lugar a que hablaran mucho sobre alquimia porque Roy y Edward habían llegado a la meta. Compromiso silencioso de no discutir mientras Alphonse todavía estaba tan débil, viendo cómo lo hizo. Sacudiendo la cabeza antes de perderse en mirar de nuevo, Roy dio un paso atrás y sintió una pequeña oleada de satisfacción por el mensaje. Bradley era un imbécil en el que se había transformado el nombre previamente pintado en la pared. Roy culpó de eso a la influencia de Edward, pero no logró que le importara. Una vez que se aseguró de que su alquimia aún funcionaba, Roy rebuscó en sus bolsillos para ver qué tenía consigo. Llegó con las llaves de su casa y del auto, su reloj de bolsillo, sus analgésicos, su billetera. Roy dudaba seriamente que algo allí fuera de utilidad para él aquí, y su libreta y bolígrafo. Al verlos, decidió que sería mejor escribir el nombre que Trude le había dado en el improbable caso de que lo olvidara. Además de la poca información que Trude había proporcionado. Abrió el cuaderno en la primera página en blanco y escribió Tom Sorbolo Ridley en la parte superior, seguido de puerta bloqueada. Las circunstancias lo hacen valer menos que una vida promedio para la verdad. Pasó varios límites, es posible deshacer. Luego, después de un momento de consideración, agregó biblioteca al final de la página, porque alguien que había logrado bloquear a Truth probablemente era un alquimista de renombre. O lo había hecho accidentalmente mientras trabajaba en otra cosa. Si fuera la primera opción, podría encontrar información sobre él en una biblioteca. Antes de buscar una biblioteca, Roy decidió que explorar el área en la que se encontraba sería una buena idea. Necesitaba encontrar una manera de obtener dinero. No lograría moverse, y para eso podía hacer algunas preguntas muy incómodas a extraños que lo harían parecer como si tuviera algunos tornillos sueltos, o podía observar. Roy era bueno observando personas y lugares sin que pareciera estar haciéndolo.
Decidió su primer objetivo. Roy se arrebujó más en su abrigo, prestando ahora suficiente atención a su entorno para darse cuenta de que hacía demasiado frío para la ropa que tenía puesta, y caminó hacia el extremo abierto del callejón. Resultó que la moda en este lugar no era andar desnudo, y la ropa que podía ver en las pocas personas presentes en la calle más ancha en la que entró era, de hecho, lo suficientemente familiar como para que Roy no pensara que él se destacó, incluso si había un poco más de color de lo que estaba acostumbrado a ver en los civiles. Una mujer que corría por la calle vestía un abrigo rojo brillante que recordaba el color de Edward con botas rojas de tacón alto a juego. Roy salió a la calle más ancha, fingiendo un aire de familiaridad casual mientras miraba subrepticiamente a su alrededor. Había algunas tiendas abiertas y restaurantes a la vista, desde una floristería hasta una librería donde Roy estuvo muy tentado de entrar y curiosear un poco. No lo hizo y, en cambio, siguió caminando, fijándose en los precios anunciados en los escaparates para intentar desarrollar una idea del valor del dinero aquí. Por la apariencia general de las calles por las que caminaba, Roy supondría que estaba en un área de clase trabajadora, lo que significaría que las tiendas por las que pasaba no estaban en el extremo caro de la escala. No tenía idea de qué significaba el símbolo de la moneda, pero no le tomó mucho tiempo adivinar que el valor se dividía en fracciones de 100. Entonces, la moneda valía más que el cents. Llevaba caminando una hora, haciendo uso de su razonable sentido de la orientación para asegurarse de no pasar dos veces por la misma calle y correr el riesgo de llamar la atención, y estaba considerando buscar un rincón protegido para protegerse del frío durante un rato cuando vio un cartel muy interesante en la fachada de una tienda. «Compramos oro». Roy casi sonrió. Eso significaba que el oro también era valioso en este mundo, y Roy acababa de encontrar una manera de adquirir fondos. Miró a su alrededor y localizó la calle lateral más cercana, se dirigió allí y caminó hasta la parte trasera de un edificio. La calle estrecha, que también resultó ser un callejón sin salida, estaba desierta, y un rápido escaneo demostró que todas las ventanas que daban a ella estaban cerradas. Roy miró a su alrededor para localizar algunos ladrillos sueltos, los separó por completo de la pared para apilarlos en el suelo, esperaba que nadie aquí tuviera la habilidad de discernir el oro transmutado, juntó las manos y las presionó contra los ladrillos. No podía transmutar un gran lingote de oro, sin importar qué tan rápido eso resolviera sus problemas de dinero, porque eso sería demasiado llamativo. En cambio, Roy creó una pequeña pila de finas cadenas de oro con diminutos colgantes de oro, otra de anillos simples y algunas pulseras, con la intención de vender algunas de esas en cada tienda que encontró con ese anuncio. Hizo una pausa cuando retiró las manos de la pila de joyas. No lo había notado cuando miró por encima del escaparate de la tienda, pero ahora era evidente. El oro era blanco. Una parte de él, escéptica y dudosa, sugirió que podría haber transmutado platino, lo cual era ridículo porque los arreglos necesarios para transmutar oro y platino eran diferentes. Una revisión rápida de la composición demostró que efectivamente era oro. Oro que no lo parecía. Entonces las palabras de Truth volvieron a él. Podría devolverte la vista, sin alguna percepción del color. Bueno, al menos ahora Roy tenía pruebas de que su vista no había vuelto a ser como antes de cruzar la puerta por primera vez. No se había detenido a pensar en ello, demasiado absorto en las maravillas de la vista y el conocimiento que tenía que aprender para moverse por otro mundo, pero resolvió prestar atención y descubrir que otros colores le faltaba la capacidad de discernir. Volvió su atención al oro, escondiéndolo esparcido entre todos sus bolsillos disponibles, y se puso de pie. Ahora bien, Roy podría no ser un experto en valores de joyería, su conocimiento era suficiente para poder diferenciarlas de mayor calidad, pero era un experto en leer a la gente, y eso le permitió saber que la primera intención del comerciante había sido estafarlo. Roy consiguió que subiera el precio 2 veces y, aunque sospechaba que todavía estaba lejos de ser justo, decidió que no valía la pena discutirlo. Simplemente podía transmutar más oro cuando lo necesitara, por lo que aceptó la tercera oferta. Roy pasó su primer día intercambiando oro por dinero, libras, supo que se llamaba la moneda y las fracciones eran centavos, y caminando. Tuvo que parar 2 veces para comer, y no fue hasta que se sentó la primera vez y miró el menú del café que se dio cuenta de un detalle muy importante. No debería ser capaz de entender el idioma. La escritura en el menú no era maestriana y, sin embargo, su cerebro la procesó casi con tanta facilidad como lo hizo con su lengua materna.
La verdad es lo que está haciendo, supuso, y tuvo que reprimir el impulso de comprobar que no le faltaba ninguna parte del cuerpo. Podía caminar, tenía 2 brazos, había pasado por el baño sin problemas al entrar al café, y la falta de ataques de tos acompañados de sangre sugería que probablemente no le faltaba ningún órgano interno. Decidió no cuestionar el razonamiento de Truth, o enloquecería en el intento. Roy tuvo su próximo encuentro con un color faltante cuando llegó su comida. O eso, o la lechuga aquí era azul, algo que dudó después de un escaneo rápido y una prueba de sabor que demostró que era lechuga normal. Hasta ahora, a Roy le faltaban el verde y el amarillo, y se dio cuenta de que tal vez necesitaría encontrar una mejor manera que simplemente esperar y ver que no coincidía para probar que otros colores habían desaparecido si quería poder solucionar el problema. Eso sería un problema, porque él era efectivamente un inmigrante ilegal aquí. Tal vez debería haberle preguntado a Lin Yao sobre su experiencia cuando tuvo la oportunidad, y por lo que sabía, este lugar era tan agradable para los ilegales como lo era Mestris. No hay visitas a un médico, entonces. Estaba oscureciendo y Roy había llegado a un área de la ciudad que calificaría de clase media cuando decidió que debería encontrar un lugar para pasar la noche. Como no tenía idea de cuánto podría costar eso, había evitado comprar algo más que sus comidas y finalmente se acercó a un hotel que no parecía excesivamente caro. Una 10ª parte de su dinero obtenido ilícitamente se dedicó a pagar la estadía de la noche, incluida la cena y el desayuno de la mañana, y charló con la recepcionista, una linda chica llamada Emma de poco más de 20 años que claramente estaba interesada en conocerla íntimamente, con una historia de cómo le habían robado su equipaje y ahora él se quedó tratando de reemplazarlo todo. Ella le proporcionó un mapa de la ciudad, el mapa decía Londres, y un horario para algo llamado el metro. Roy no preguntó qué era eso, porque tuvo la impresión de que era de conocimiento común, y parecer extraño ahora no sería una decisión inteligente. Ella sugirió algunas tiendas asequibles cercanas. La mayoría de ellos en algo que ella llamó un centro comercial, para reemplazar sus pertenencias supuestamente robadas, y le dio instrucciones para llegar a la biblioteca más cercana cuando Roy preguntó al respecto. Roy miró el reloj detrás de la recepción, afortunadamente mostrando el mismo sistema para medir el tiempo con el que estaba familiarizado, y puso la hora de su reloj de bolsillo tan pronto como se dirigía al comedor. En otras circunstancias, habría aceptado las insinuaciones muy obvias de Emma y se habría ofrecido a salir con ella tan pronto como terminara su turno, pero estaba cansado, abrumado por toda la situación y sospechaba que sus diversas cicatrices despertarían una serie de preguntas que no sabía. Siente ganas de mentir en su camino. Roy había temido que no sería capaz de conciliar el sueño, su mente estaba demasiado ocupada pensando en todo lo que había sucedido hoy, pero cuando se metió en la cama después de quitarse la ropa, salió tan rápido que ni siquiera recordaría haberse metido. Cama a la mañana siguiente. El reloj interno de Roy lo tenía despierto más temprano de lo que solía despertarse para ir a trabajar, porque eran 2 horas más temprano que en Amestris aquí, pero a su cuerpo no le importaban tecnicismos como esos. No tuvo el lujo de un momento de confusión en el que no recordaba dónde estaba y qué había pasado, porque su cerebro había estado trabajando en su situación toda la noche. Sus sueños distorsionaron versiones del ayer, desde la conversación con Truth hasta su deambular por las calles y sus expectativas para el futuro previsible. Parpadeó alrededor de la habitación, asimilando todo el tenue sol de la mañana, filtrándose a través de los edificios y la ventana descubierta e iluminada. Aparte de la cama, no había mucho más. Una mesita de noche a su derecha, un escritorio estrecho con una silla encima de la cual Roy había dejado su ropa la noche anterior, una mesa auxiliar que sostenía una caja cuadrada hecha de una mezcla de metal, madera y una superficie de cristal en el lado que daba a la cama de la que Roy no sabía el propósito, un armario, 2 pequeños cuadros en la pared y una puerta cerrada que Roy supuso que conducía al baño. No había mirado anoche. Roy miró a su alrededor por lo que bien podría haber sido un par de minutos completos antes de volver al presente. Mirar fijamente no lo acercaría más a su objetivo, sin importar lo bien que se sintiera. Se levantó de la cama y caminó hacia su ropa, buscando el bolsillo delantero izquierdo de sus pantalones donde guardaba su reloj. Las 6:03, demasiado temprano para la hora que había visto ayer que abrían la mayoría de las tiendas. Las 9 era la hora promedio de apertura, según los horarios pegados en muchas puertas.
Dejó su reloj, hizo un tibio intento de arreglarse un poco la ropa, lo que no funcionó porque había pasado la noche arrugada, y se dirigió al baño, decidió ver qué podía hacer con su apariencia. Fue una grata sorpresa descubrir que el hotel proporcionó un cepillo de dientes y un pequeño tubo de pasta, a los que Roy pudo no haberse abalanzado, así como una pequeña esponja en una bolsa de plástico, un juego de botellitas con productos básicos para el baño y una pequeña barra de jabón. Los hoteles en Amestris no solían proporcionar artículos de tocador a menos que fueran de alta gama. Sin embargo, no había utensilios para afeitarse y Roy decidió que tendría que comprar algunos. Después de una ducha inusualmente larga y relajante, Roy se envolvió una toalla alrededor de las caderas y colocó otra sobre sus hombros antes de salir del baño. La calefacción de la habitación estaba a una temperatura lo suficientemente agradable como para que no necesitara vestirse de inmediato. Miró de nuevo la hora, todavía demasiado temprano, y movió su ropa a la cama sin hacer antes de sacar su libreta y bolígrafo. Se acomodó en la silla y comenzó con una lista de las cosas que necesitaría comprar, y luego las ordenó por orden de prioridad, porque necesitaba poder transportarlas con facilidad. No sabía si su búsqueda le permitiría establecerse pronto, en todo caso. No fue hasta que estuvo debatiendo consigo mismo cuál sería el tamaño aceptable para su maleta que se le ocurrió que iba a ser un alquimista viviendo de una maleta. Un estate alchemist que vive de una maleta. Se estaba convirtiendo en Edward Elric. Después de un copioso desayuno durante el cual Roy aprovechó al máximo el buffet y se tomó media jarra de café, se dirigió a la recepción y le devolvió la llave al hombre que ahora estaba sentado detrás antes de volver a la calle. Siguiendo las instrucciones de Emma, recorrió las calles, más ocupado ahora que cuando había llegado al hotel ayer, hasta que llegó al centro comercial, donde ella había dicho que estaban ubicadas la mayoría de las tiendas de las que le había hablado ayer. No era lo que había estado esperando. El edificio no era ni mucho menos el más grande que Roy había visto, pero estaba acostumbrado a que hubiera tiendas en las calles, y aunque había visto muchas mientras caminaba, este lugar era un edificio gigante de 3 pisos que albergaba casi exclusivamente tiendas que vendían ropa, zapatos, artículos de cuidado personal y joyas. Había mucha más variedad de la que Roy estaba acostumbrado. La mezclilla, decidió Roy después de su viaje de compras de 2 horas, era popular. Al final resultó que, la ropa en Amestris y en cualquier lugar de Londres no era tan similar como Roy había creído originalmente, pero había suficiente en común entre uno y otro que había logrado encontrar cosas a su gusto. Su gusto que, en comparación con lo que había observado que se usaba habitualmente aquí, era tan formal y conservador que en un momento un dependiente le preguntó si buscaba ropa para el trabajo. Roy, al ver la oportunidad de encontrar ayuda para navegar por la abrumadora cantidad de ropa entre la que elegir, lo confirmó, sonriendo con su sonrisa más encantadora, y le preguntó si podía ayudarlo a encontrar algo. Lo cual hizo, incluso ofreciéndose a dar una opinión de la ropa que se probó a pesar de que había más clientes en la tienda. Él había estado de acuerdo. Su confianza en sí mismo siempre podría usar un repaso. Ahora Roy poseía 2 nuevos pares de pantalones y camisas de manga larga, 2 suéteres que había revisado discretamente para asegurarse de que realmente eran uno marrón y el otro rojo y no solo sus ojos lo molestaban, y una bufanda de mezcla de grises, además una cantidad de ropa interior que había estimado sería suficiente y un pijama. Había debatido si comprar o no un abrigo más abrigado, pero decidió no hacerlo cuando el dependiente de la tienda le sugirió que no le gustaría ver su nueva colección de verano. Supuso que eso significaba que aquí era primavera, como en Amestris. Después de que terminó con la ropa, todo lo demás fue mucho más fácil, y el centro comercial había comenzado a llenarse de gente cuando Roy salió con su puñado de bolsas de compras, arrastrando una maleta. Uno con ruedas. Tal vez Roy debería considerar inventar la maleta con ruedas cuando regresara a Amestris. Podría hacerlo rico, y el dinero siempre fue útil. Estaba a medio camino de la biblioteca cuando se dio cuenta de que hubiera estado mejor si hubiera puesto todo en la maleta antes de salir del centro comercial. La primera observación de Roy sobre la biblioteca fue que era pública, como decía el letrero en la entrada. La segunda, que era relativamente grande. El baño estaba del lado derecho de la entrada, y fue la primera parada de Roy una vez que llegó, donde reubicó todas sus pertenencias nuevas en la maleta. No estaba ni cerca del ajuste que había estimado, lo que significaba que poder comprar algunas cosas adicionales si las necesita.
Cuando terminó, Roy regresó al centro del edificio, donde había otro cartel frente a la recepción que mostraba la distribución general de las secciones. Según él, la planta baja albergaba ficción y literatura infantil y juvenil, mientras que el primer piso albergaba humanidades y el segundo, ciencias. Levantó su maleta y se dirigió a las escaleras, subiendo directamente al segundo piso. No había indicaciones claras a la vista, lo que dejaba a Roy con la opción de caminar por cada pasillo y leer las placas allí. Secciones de biología, química. Roy realmente no podía permitirse un desvío si quería completar la misión a tiempo. Medicina, física, matemáticas. Cuando terminó su recorrido, no había visto un solo pasillo sobre alquimia. Eso fue inesperado, y dio una segunda vuelta para mirar más de cerca, esta vez caminando por cada pasillo y revisando los letreros más pequeños que marcaban cada una de las subsecciones. Nada. Desconcertado, Roy decidió mirar abajo. La alquimia no tenía nada que ver con las disciplinas de las humanidades en lo que a él se refería, pero hubo cierta polémica con aquellos que creían que debería haber un enfoque más teórico o que se negaban a reconocer algunos de los mayores descubrimientos como ciertos, simplemente porque no encajaban en su visión limitada del mundo. Roy se había topado con más de una librería y biblioteca que tenía la alquimia en un rincón oscuro, y había escuchado una buena cantidad de diatribas, en su mayoría cortesía de un tal Edward Elric, sobre la estupidez de las personas que menosprecian la alquimia por pura estrechez de miras. Si la sección de alquimia estaba abajo, eso disminuía las esperanzas de Roy de encontrar algo útil, pero los libros básicos o desactualizados aún serían mejores que la absoluta falta de conocimiento que tenía actualmente sobre la alquimia de este mundo. Bajó las escaleras y recorrió las secciones de geografía e historia, que realmente debería revisar, aunque solo fuera para obtener un conocimiento básico de dónde estaba. Filosofía, lingüística, una puerta entre dos estantes etiquetados como magia, lenguas extranjeras. Roy se detuvo y retrocedió 3 estantes. Sí, magia, había leído bien. La puerta era estrecha, anodina, y estaba colocada en un lugar estratégicamente horrible, fuera de la vista de las escaleras, los ascensores y la mayor parte de la habitación. Estaba abierto, y las mesas que Roy pudo ver adentro estaban vacías, excepto por una mujer de unos 60 años con cabello gris rizado rodeada de tomos gigantes de aspecto antiguo e inclinada sobre un papel. Ella estaba escribiendo con una pluma. Sacudiendo la cabeza, su fe en encontrar algo útil en esta biblioteca disminuyó considerablemente después de tropezar con una sección tan ridícula. Roy continuó su búsqueda. No encontró una sección sobre alquimia, ni siquiera un estante etiquetado como tal, y se dio la vuelta para irse. Estaba caminando por la planta baja cuando notó el puesto de periódicos y se detuvo. Extraña sección de magia y falta de alquimia o no, había una sección de historia de tamaño razonable que había pensado leer. Tomó uno de los periódicos, principalmente para tener una referencia de la fecha, pero también para tener una idea de la sociedad y tal vez la situación política en la que se encontraba, y regresó al primer piso. Allí, luego de verificar la fecha martes 3 de abril de 1995, fue en busca de algunos libros de historia reciente. Era media tarde cuando el estómago de Roy logró ser lo suficientemente desagradable como para desviar su atención del primer volumen de la enciclopedia en la que había estado absorto durante las últimas 3 horas. Al leer sobre eventos históricos, Roy no tardó mucho en darse cuenta de que este lugar era tecnológicamente más avanzado que Amestris. Aviones. Roy realmente necesitaba montar uno de esos, y lo que había comenzado con él buscando términos desconocidos mientras leía sobre la historia de la segunda mitad del siglo XX, se convirtió en él empujando el libro de historia a un lado y devorando el contenido de la gran cantidad. Enciclopedia más concisa. Roy no se quedó atrás en lo que respecta a la lectura. Años de meticuloso y abundante estudio bajo el maestro Aukeye habían visto su velocidad mejorada, y había leído una buena parte del libro cuando se detuvo. Revisó la página en la que estaba y lo anotó en su cuaderno, junto con el título de este libro y el que había apartado, antes de devolver la pequeña pila de libros que había reunido al carro de leer libros y partir hacia el día. A pesar de la falta de información sobre alquimia, Roy había decidido regresar mañana, por lo que se acercó al bibliotecario en la recepción para preguntar por el hotel más cercano. Compró algunos bocadillos en una gran tienda en el camino. Después de todo, se había perdido el almuerzo, y no fue hasta que pagó la noche que Roy se dio cuenta de que tendría que transmutar más oro, porque solo tenía dinero.
queda para pagar una noche más. Cosa que haría a la mañana siguiente, porque pasaba la mayor parte del tiempo hasta que se acostaba jugueteando con la televisión. A Fury le habría encantado, pensó Roy con un dejo de melancolía, y se preguntó si se le permitiría conservar cualquier conocimiento de la tecnología de este mundo que obtuvo durante su estadía. No era lo suficientemente suicida como para intentar llevarse nada con él, ni siquiera un libro. La información era esencial en cualquier situación. Después del segundo día de lectura, Roy había llegado a la conclusión de que familiarizarse lo más posible con este mundo era su primera prioridad, por encima de encontrar a Tom Sorvolo Riddle, por ahora, si quería tener éxito. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que no era solo la biblioteca la que carecía de una sección de alquimia, sino que la ciencia en sí misma no se mencionaba en ninguna parte. Ni en los libros de historia reciente en general, ni en los centrados en los avances científicos de ningún tipo. Frustrado en un momento, cuando no había visto una sola mención de la alquimia en un libro bastante grueso centrado en los muchos enfoques de todas las partes involucradas en un conflicto conocido como la Segunda Guerra Mundial, algunos de sus aspectos tan espantosos que le habían recordado a Roy él era tan humano como los homúnculos, cuando intentaron superarse entre sí, Roy había considerado la posibilidad de que la alquimia aquí podría ser vista como algo menos importante, y esa fue la primera vez que miró en la dirección del ridículo. Sección mágica. ¿Y si no se hubiera desarrollado tanto aquí como en Amestris? ¿O podría ser que simplemente se llamara de otra manera? Algunas personas, en su mayoría aquellas que no tenían ningún conocimiento sobre el tema, no pudieron identificar la alquimia cuando estuvieron expuestas a ella y la confundieron con otra cosa. No era así como el sacerdote de Liore, al que Edward y Alphonse habían derrotado, había convencido a tanta gente de seguir su religión falsa, haciéndoles creer que estaba haciendo milagros cuando en realidad tenía una piedra filosofal. Tal vez la alquimia simplemente no era de conocimiento común aquí, y la gente pensaba erróneamente que era otra cosa. Luego, un hombre salió de la biblioteca donde Roy sabía que estaba la entrada a esa sección en particular, vestido con una blusa floreada y una falda rosa brillante. Roy hizo una mueca y cerró los ojos, abriéndolos de nuevo cuando la imagen permaneció. Cogió el libro de figuras importantes del siglo XX, con la esperanza de una lectura más ligera después de los horribles relatos de la guerra, que recordaban demasiado a Ishval. Roy no podía permitirse pensar en ellos. En retrospectiva, Roy era un idiota. Eso en sí mismo no era nada nuevo, cualquiera que esté familiarizado con Roy Mustang podría dar una lista de razones por las que idiota era una descripción adecuada para él, pero esta vez la razón no tenía nada que ver con la procrastinación excesiva, ser mujeriego o recibir llamadas no relacionadas con trabajar en la oficina. Ni siquiera presumir, lo que a Roy le gustaba hacer de vez en cuando. Esta vez Roy había cometido un descuido muy grave, casi se le acabaron los analgésicos. Mientras que Roy, al hacer su trato con Marco después del día prometido, había accedido a que le curaran los huesos de las manos, de lo contrario, el periodo de recuperación podría haber llevado años y es poco probable que haya podido usar sus manos correctamente otra vez, se había negado a que su piel fuera reparada de la misma manera, solo accedió a dejar que Marco arreglara los músculos para evitar daños permanentes. El Dr. Knox lo había llamado idiota y recitó una lista muy larga de razones por las que esa era una de las ideas más estúpidas que jamás había escuchado, incluso solicitó la ayuda de Marco para tratar de convencer a Roy de que se deshiciera de las heridas por completo. Lo intenté con Edward y Alphonse, pero acababan de decir que era la elección de Roy. Sin embargo, la única persona que podría haber sido capaz de convencerlo era Risa, y ella no lo había intentado. Porque ella entendió. Roy casi se había perdido en la rabia de la venganza, Risa, Edward y Scar apenas habían logrado detenerlo, y eso no podía volver a suceder. Roy necesitaba un recordatorio de que no podía dejarse llevar por la ira, y no había nada mejor que las heridas infligidas por la encarnación de la ira para evitarlo. Con sus huesos restaurados, su destreza apenas se vería afectada, ya estaba mejorando, el Dr. Knox había derribado la dosis de analgésicos de Roy el día antes de que hiciera la transmutación para ir a la puerta, pero cada vez que sentía que la piel se tensaba, cada vez que veía las cicatrices, Roy recordaba el día prometido y todo lo que deseaba proteger.
Su problema ahora era que durante su inventario inicial de los artículos con los que había llegado, y culparía de esto al estrés del momento, Roy no había tenido en cuenta que necesitaría reponer sus analgésicos, porque mientras sus heridas estaban mejor, aún no estaban lo suficientemente bien como para que pudiera renunciar por completo a la medicación. Su experiencia con la quemadura en su costado, aunque diferente, le dijo que en su estado actual todavía le quedaban algunas semanas. A Roy le quedaban pastillas para 5 días y no tenía muchas opciones para obtener más. No podía exactamente entrar al consultorio de un médico, un inmigrante ilegal con heridas de arma blanca en ambas manos, pero huesos y músculos perfectos debajo de la superficie, exigiendo un medicamento que ni siquiera sabía con seguridad que existía aquí. Podría conformarse con un sustituto, por supuesto, pero eso no resolvería el problema de cómo comprarlo. Mercado negro, tal vez, si Roy estaba dispuesto a arriesgar lo que sea, que un comerciante asegurara que era el producto que Roy necesitaba. Oh. Roy se miró las manos enguantadas y sonrió torcidamente. Ya estaba transmutando oro, así que ¿por qué no agregar drogas a la lista? Así, al menos, sabría con seguridad que la medicación que tenía era la que necesitaba. Roy alcanzó su bolsa de analgésicos y sacó uno para examinar y escribir la composición. Tendría que buscar los componentes por separado, de la forma más discreta posible. Roy Mustang, el fabricante de medicamentos. No le dijo a nadie sobre esto cuando regresó a casa. Él nunca lo viviría. A Roy se le había ocurrido en algún momento que caminar con guantes que tenían una matriz de transmutación cosida en ellos podría no ser tan buena idea cuando no conocía el prestigio de la alquimia en este país. Podría simplemente habérselos quitado, pero sus cicatrices también llamarían la atención, tal vez incluso más que los guantes, y finalmente Roy se había conformado con una opción intermedia. Encontrar un par de guantes que le gustaran resultó ser difícil, la lana era demasiado común para ellos aquí y era un material horrible para sus guantes de encendido. Había recurrido a comprar la tela y transmutar los guantes él mismo, agregando los elementos necesarios para convertirlos en guantes de ignición sin conjuntos de transmutación en la parte posterior. De esta manera, tendría que aplaudir para activarlos, lo que lo ralentizaría un poco, pero usar la alquimia de llamas en sí no lo haría. La paranoia y demasiadas experiencias en las que sus guantes habían sido blanco directo de sus enemigos lo convencieron de comprar 2 encendedores y guardarlos en diferentes bolsillos, por si alguna vez los necesitaba. Es posible que Roy haya mejorado sus habilidades en otros campos de la alquimia después de haber atravesado la puerta, pero recurrir a la alquimia de llamas seguía siendo su primera reacción en una batalla. 2 semanas fue todo lo que Roy pudo resistir. No había mención de un Tom Sorvolo Riddle en ningún libro de personalidades importantes en cualquier campo que Roy había logrado tener en sus manos en la biblioteca. Tenía una gran lista de maravillas tecnológicas que no existían en Amestris dobladas y metidas en su libreta, para estudiarla periódicamente, recordar que realmente existían y así tratar de no reaccionar de forma extraña cuando se las encontrara. Había sido una sorpresa, entre otras cosas, al descubrir que los autos de forma extraña que había visto alrededor eran mucho más rápidos que aquellos a los que estaba acostumbrado, y tenía una línea de tiempo razonable de los eventos del siglo pasado formada en su cabeza. También había visto a varios personajes extraños entrar y salir de la sección de magia una vez que comenzó a prestarle atención, y su curiosidad se despertó. Si bien era cierto que estas personas recibían ocasionalmente miradas extrañas de otros visitantes de la biblioteca, Roy pronto se dio cuenta de que nadie prestaba atención a la ridícula sección de la que entraban y salían. De hecho, hubo algunos casos en los que podría haber jurado que alguien no había notado la sección en absoluto. Uno de ellos fue cuando un adolescente prácticamente se había pegado a la pared para evitar al pervertido de la falda, que siempre usaba una cada vez que Roy lo veía, y miraba por donde había venido. Sus ojos habían pasado por la entrada de la sección sin dar ningún indicio de haberlo notado. Además, por mucho que hubiera querido descartar la idea, de vez en cuando tenía un pensamiento esporádico de que tal vez, solo tal vez, la sección de alquimia podría estar allí. Hoy tenía la intención de hojear la sección de química, ver si tal vez ese Tom Sorvolo Riddle aparecía mencionado en algún lugar allí. La química era, de todas las secciones disponibles, la más cercana a la alquimia, pero se detuvo por un capricho en el rellano del primer piso y se dirigió para la sección de magia en su lugar. Era temprano, la biblioteca acababa de abrir y el piso aún estaba vacío.
Justo dentro de la sección, Roy no se molestó en contener un resoplido ante la primera señal que encontró. Pociones. Alguien, mucha gente dada la cantidad de libros archivados bajo el cartel, debería hacerse revisar la cabeza. Luego vino la transfiguración, que podría haber sonado interesante si no fuera en un lugar tan extraño, seguido de herbología, no había una subsección de botánica arriba, en la de biología, astronomía, nuevamente, arriba, física, adivinación, y luego, cuando Roy estaba a punto de darse la vuelta, salir y fingir que nunca había entrado en esta sección, lo encontró. Alquimia. 2 estanterías enteras de libros encuadernados en cuero, cómodamente colocadas en la parte trasera de la habitación junto a una de las mesas de lectura. Roy ni miró a su alrededor, ni consideró irse basado en lo absurdo del lugar. Caminó hasta las librerías y comenzó a buscar la primera guía completa sobre el tema. Saber cuán avanzada era la alquimia aquí fue el primer paso para finalmente encontrar un punto de partida para su investigación. Fin del capítulo.